Queremos darles la bienvenida a la conferencia sobre bases para la oralidad en el proceso civil. Esta tarde los conferencistas son el doctor Roland Arasi y la doctora Ana Clara Pauletti, y estarán acompañados por el doctor Leandro Félix Arrudi, quien actuará como moderador de sus disertaciones y las preguntas que ustedes quieran hacerle a los profesores. Desde Fundesi y la editorial Robinsal Culsoni, queremos agradecer la presencia de tan distinguidos profesores, así como también darles la bienvenida y agradecer a ustedes, los asistentes, que se han conectado para escuchar esta conferencia desde distintos lugares de nuestro país. Quienes deseen dejar comentarios o realizar preguntas a los conferencistas podrán utilizar el chat y al final de las exposiciones abriremos un espacio para que puedan ser respondidas por ellos. Ahora sí, doctora Arrudi, le doy la palabra para que pueda dar inicio a la actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Buenas tardes a todas y a todos los colegas que nos acompañan. Es una oportunidad muy importante para nosotros, ya que vamos a escuchar a dos grandes figuras del derecho procesal nacional e internacional. Es un tema que nos interesa profundamente en este momento que vivimos los que practicamos el derecho. Por lo tanto, quiero presentar en primer lugar a la doctora Ana Clara Pauletti, que ella es abogada, es vocal de la Sala Civil y Comercial de la Cámara de Apelaciones de Gualeguaychú, es magíster en Derecho y Magistratura por la Universidad Austral, es co-coordinadora del proyecto de oralidad efectiva y de la Comisión Asesora y de Seguimiento del Sistema de Notificaciones Electrónicas de Expedientes Digital del Poder Judicial de Entre Ríos, es directora del Ateneo Entrerriano de Estudios de Derecho Procesal, profesora de posgrado en distintas universidades del país, autora de numerosos artículos jurídicos y coordina las obras colectivas dirigidas por los doctores Jorge Peirano y Roland Arasi, que nos acompaña esta tarde. Buenas tardes, doctora Pauletti. Buenas tardes, Leandro. Un gusto estar con ustedes. Igualmente. También nos acompaña el doctor Roland Arasi, que es para nosotros un prócer, pero mantengamos la formalidad y digamos simplemente que el doctor Roland Arasi es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Es presidente de la Fundación de Estudios Superiores e Investigación, Fundesi, ex juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, profesor titular consulta en la Facultad de Derecho de la UBA y profesor honorario de la Universidad Nacional del Nordeste en mi alma mater. Además, es director de la revista de Derecho Procesal, en la editorial Robinsal Culsoni, que nos facilita esta tarde de charla con estos dos colegas preponderantes en esta materia. Damos inicio a esta charla esta conferencia sobre oralidad en el proceso civil, que como soy de Chaco, es algo que me interesa en demasía porque estamos en un momento de cambios y necesitamos escuchar a profesores que nos guíen en el camino de la buena práctica. Doctora Pauletti. Iba a empezar el Roland. El doctor Sí. Arasi. Ajá. Bueno. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Acá estamos otra vez con este sistema de Zoom a la distancia. Espero tener vida para poder volver al sistema presencial del que estoy mucho más acostumbrado. Pero bueno, esta es lo que se llama la nueva normalidad. Bueno, de todos los aspectos que podemos encarar en una breve charla en el tiempo que nos han asignado, sobre la oralidad,
se me ocurrió pensar en una de las cualidades de la oralidad, que es la flexibilidad. Ya de por sí, por el hecho de esta forma de comunicación, el lenguaje nos lleva a hacerlo más simple, más coloquial. La inmediación del juez trae consecuencias de simplificación, es de la esencia de la oralidad. El tema de esta actuación del juez tan amplia que tiene los códigos orales, podemos hacer una trayectoria quizás un poco arbitraria, pero partiendo de lo que era un proceso totalmente estructurado por el legislador, donde el juez era ese tercero imparcial que no intervenía para nada, porque la finalidad del proceso era resolver el conflicto, y las partes manejaban esto. Yo creo que el paradigma de este tipo de estructura lo da el Código de Procedimiento francés del año 1806. De ahí se pasa a otra etapa de un juez más activo, de considerar al proceso como una función social, de que la cuestión no es resolver el conflicto de cualquier manera, sino que se tiene que resolver de la forma más justa posible y en el tiempo razonable. Y eso entonces lo vamos a ver reflejado en lo que se ha conocido como el Código de Klein, en el año 1895. Ahí tenemos un juez más activo, donde la figura del juez adquiere un rol protagónico. Y después pasó un siglo más, hasta que nos encontramos con estas reglas de procedimiento de Inglaterra, donde el juez no solo dirige el proceso tal como está estructurado por el legislador, sino que tiene la posibilidad de adaptar ese proceso a las circunstancias especiales de cada caso. Este proceso adaptado a las circunstancias, es decir, que el proceso se va a adaptar al caso y no el caso al proceso. Bueno, esto lo trae estas reglas de procedimiento inglesa, y nos muestra un proceso flexible, un proceso donde no hay una estructura tan rígida, sino que el juez debe tener en cuenta la cuantía, la importancia, la urgencia, y adaptar el trámite del procedimiento a estas circunstancias especiales de cada proceso. Nosotros estamos acostumbrados a un proceso rígido, donde todos los casos tienen que amoldarse a ese proceso. El proceso ordinario, que sugestivamente ustedes en el Chaco le llaman proceso sumario, al común. Bueno, pero es el proceso común. Después hay otros procesos especiales, pero siempre el caso tiene que entrar en uno de estos moldes. Y eso en realidad no ha dado resultado. No ha dado resultado porque la complejidad, la importancia, la urgencia de los procesos es distinta, a pesar de que entre en ese molde preestablecido por el legislador. Entonces aparecen estos nuevos procesos adaptados al caso particular. La flexibilidad
del trámite de los procesos. El rol del juez, entonces, adquiere un nuevo protagonismo. No solamente, como dije, llevar el proceso y intervenir en él para resolver la sentencia de la forma más justa posible, sino que entran a jugar otros conceptos como la razonabilidad, la proporcionalidad, etcétera, para que el juez adapte el proceso al caso que le es sometido a su consideración. Y entonces tenemos como pauta, vamos a tomar el proyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que está en el Congreso desde fines del año pasado para su tratamiento y eventual aprobación. Y ahí tenemos varias pautas de flexibilidad del proceso. Ya antes, el Código Civil y Comercial de la Nación, que rige a partir desde hace ya 5 años, nos traía algunas pautas de flexibilidad. ¿Recuerdan ustedes del Código Civil y Comercial de la Nación, los artículos 1, 2, donde le dice al juez cómo tiene que resolver el caso y cómo tiene que aplicar la ley? Entonces le dice que ya no es la voluntad del legislador la que prima, sino que tiene que aplicar la ley de acuerdo a los, entre otras cosas, a los valores existentes en la época que se va a aplicar. No el sistema de interpretación de la ley de acuerdo a la voluntad del legislador. Lo que el legislador dijo se desprende una vez que la ley ya tiene vida propia. Y es el juez el que tiene que aplicarlo teniendo en cuenta, entre otras cosas, esas pautas de valoración, de razonabilidad, etc. Pues se recuerdan el artículo 3 del Código Civil y Comercial, estoy refiriéndome, no al Código Procesal, el artículo 3 que dice que el juez deberá dictar su sentencia y ser razonablemente fundada, razonablemente fundada. Es decir, también que le da una cierta elasticidad al juez para interpretar ese concepto de razonabilidad. El concepto de razonabilidad que ya Morelo lo ponía como uno de los principios fundamentales del derecho en general, tiene que tener razonabilidad. El Código del Chaco, porque ya que el doctor es de esa provincia, bueno, ya el primer artículo dice que menciona la palabra razonabilidad cuando dice que los procesos tienen que tener una duración razonable. Y el Código Civil utiliza la palabra razonabilidad en múltiples artículos. En este momento podemos recordarnos, por ejemplo, el artículo 1712, cuando habla de la legitimación para la tutela preventiva, la acción preventiva, y ahí dice que está legitimado todo aquel que tenga un interés razonable, Hay una elasticidad que algunos ortodoxos del derecho y sobre todo del derecho procesal criticaban esa elasticidad que tiene, porque ¿qué quiere decir razonabilidad? Que es un concepto demasiado abstracto. No, es importantísimo la razonabilidad, la proporcionalidad. Fíjense ustedes el artículo, por ejemplo, 26, que habla de los menores. Los menores, se le permite al juez que le dé cierta capacidad
cuando tenga una edad y capacidad suficiente, aunque sea menor de edad. También, ¿qué es eso? ¿Cuál es la edad? ¿Cuál es? Bueno, eso lo va a resolver el juez en cada caso particular. Es decir, ya nos está abriendo las puertas para dar paso a un proceso más flexible. No me voy a detener en todos los artículos que trata el Código Civil porque vamos a concentrarnos en el Código Procesal y el tiempo ya va a pasar. El proyecto de Código Procesal tiene un artículo que a mí me parece clave y está como un poco escondido, ¿no? Porque el artículo 401 del proyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, cuando enuncia los distintos procesos de conocimiento, comienza diciendo: los procesos de conocimiento tramitarán de la siguiente manera, salvo que el juez, por razones fundadas, decida darle otro trámite. Fíjese, de todos los procesos que enuncian, que están todos los procesos de conocimiento en este artículo 400, sin embargo abre una puerta importantísima al decir que el juez, por razones fundadas, puede dar otro trámite al proceso, otro trámite que no está previsto, no está estructurado en la misma ley. Yo digo que es un poco el legislador versus el juez, es decir, el legislador va abandonando su monopolio total para regular los procesos y le da esta función a los jueces en cada caso particular. El proyecto de código también tiene un artículo 9 con relación a las formas. Dice que, y este sí también utiliza la palabra adaptabilidad. El título del artículo es adaptabilidad. Es decir, el juez adaptará las formas a las circunstancias del caso. Fíjese qué interesante. Adaptará las formas a las circunstancias del caso. Después tiene toda una cantidad de normas que nos permite un proceso, como se dijo hace muchos años, de rostro más humano, ¿no? Es decir, las partes tienen que obrar de buena fe, con lealtad y decir la verdad. Eso es importantísimo, es un cambio. Una cosa que me sorprendió siempre del Código del Chaco, y acá el doctor me va a poder corregir, ¿sí? Que le digo que cuando lo leí ese artículo pensé que era un error de imprenta, ¿no? Pero también lo vi repetido en el Código de Misiones. Cuando el juez puede citar en cualquier momento a declarar a las partes. Y está, por supuesto, reemplaza la absolución de posiciones por el interrogatorio libre a las partes. Ya la absolución de posiciones quedó. Estamos hablando del Chaco, un código nuevo, reciente, creo que tiene 1916. Así que es un código nuevo. Y sin embargo dice, fíjese, yo pensé que era un error, que cuando se le interroga, si el interrogado, que es una de las partes, contesta en forma evasiva, se niega a contestar, dice no recordar sobre hechos personales, el juez no puede tenerlo por confeso. Entonces, ¿qué efecto tiene esto? Podrá tenerlo, no digo que deberá tenerlo por confeso, pero darle la facultad al juez para que
porque si no, no tiene sentido la prueba. Le cambiamos el nombre, la absolución de posiciones, le llamamos interrogatorio libre de las partes y estamos siempre en la misma. Por un lado, también el Código del Chaco dice que el juez, las partes incurran de buena fe, etc., pero después nos trae ese artículo. Y es más, yo no quiero molestar a nadie, no sé si el doctor a lo mejor intervino en la redacción, pero debe tener una explicación esto, porque después dice que si manifiesta estar enfermo y acompaña un certificado y la parte impugna el certificado, fíjese todo lo que se hace. El juez manda a un médico para comprobar si es certificado, y si comprueba que es falso, se estará a lo que dice el artículo respecto a los efectos de la... Es decir, que tampoco se lo podrá tener por confeso sobre los hechos afirmados por la parte contraria. Me parece que eso en algún momento habría que pensar en retocarlo. Bueno, vamos a hacer un análisis rápido, porque pasan, ¿no?, los minutos. Vamos a hacer de las normas que trae el código, el proyecto de código procesal sobre flexibilización del proceso. Ya mencionamos este artículo 401, que me parece fundamental, casi merecía un artículo independiente, pero está ahí, está medio escondidito, dice, salvo que el juez, por razones fundadas, decida darle otro trámite. Así que le permite al juez dar cualquier otro trámite al proceso. Ya mencionamos la adaptabilidad de la forma del artículo 9, y vamos a hacer un pequeño recorrido y analizando una cosa interesante que también flexibiliza las formas, es que ya no se exige más para acreditar la personería del abogado que acompañe un instrumento público. ¿Por qué? Porque el Código Civil ha eliminado el instrumento público para los poderes que se presentan en juicio. Fíjese que el instrumento público ha quedado muy reducido, es decir, creo que de 11 incisos que tenía el Código Civil de Vélez y la Ley 17711 pasó a 4, que en definitiva son siempre que está en discusión cuestiones de derechos reales, etc. Y bueno, y una de las cosas que se eliminó es la necesidad del poder. El Código del Chaco dio un paso, porque se permite que se justifique la personería por instrumento privado, pero exige que el instrumento privado tenga la firma certificada por escribano o ante una autoridad que tenga facultades certificantes. En cambio, el proyecto confía en el abogado y le dice, por instrumento privado simple, no necesita ninguna otra certificación. Se supone que el abogado no va a asegurar con su firma que el poderdante firmó delante de él y después que se demuestre que es falso. Esa presunción debe desaparecer. Entonces, pero el escribano siguió conservando la posibilidad de certificar. Algún día podemos hacer una charla sobre el notariado, así como sigue ahora de la tradición española, que a mí me parece que es un profesional. No sé si alguno tiene un pariente escribano o algo por el estilo, pero me parece que es
una profesión que tiende a desaparecer. Ahora cuando están todos los registros públicos, es decir, yo siempre digo, usted va a vender un auto que a lo mejor vale, no sé, es un Mercedes-Benz o lo que sea, que vale $300.000 y no necesita escritura pública. Y va a vender el terrenito que vale $20.000 y necesita ir, 20.000 pesos y necesita ir al escribano. Es una... bueno, pero es harina de otro costal. Otro día, si me invitan de nuevo, vamos a hablar de los escribanos. Ustedes me avisan, yo creo que ya... Porque la verdad yo tengo para hablar toda la tarde, pero cuando vean que más o menos se están aburriendo, me avisan, así doy por terminado, porque todavía faltaría. Bueno, si quieren que hagamos una síntesis de las normas que permiten flexibilizar el proceso en el proyecto de código y que me parece que son interesantes para tomarse en cuenta, enunciamos, por ejemplo, la posibilidad de rechazar in limine la demanda, que ya existían en los códigos, pero era cuando la demanda carecía de las formalidades exigidas para hacer una demanda. En cambio ahora, fíjese qué interesante que el código, el proyecto del artículo 45, permite el rechazo in limine cuando la demanda sea notoria, manifiestamente improponente, o el derecho que se reclama está sujeto a un plazo de caducidad y ese plazo esté vencido. Es decir, nosotros estábamos acostumbrados a que el juez podía rechazar in limine la demanda siempre y cuando no cumpliera las formalidades. Pero el fondo de la cuestión lo iba a resolver en la sentencia definitiva. Ahora, si el juez ve que de entrada que se está pidiendo algo absolutamente improcedente, lo puede rechazar de entrada, de plano o in limine, como dice el código, el proyecto del código. También, ahora bueno, eso ya es un hecho que ya está generalizado, que toda la prueba se presenta con la demanda y la contestación, y entonces con eso ya el juez de entrada tiene una posibilidad de saber la complejidad que va a tener ese proceso y el tiempo que va a insumir la etapa probatoria. Además, con respecto a la prueba, se amplía notablemente la posibilidad de solicitar prueba anticipada. El código anterior, lo mismo que el código del Chaco, creo que es similar, la prueba anticipada es cuando, solamente cuando existiese riesgo de que la prueba se perdiera o que no sea eficaz por el transcurso del tiempo. El ejemplo que se ponía siempre era el testigo de avanzada edad, etcétera, que se iba a morir cuando se designara la audiencia. No, ahora se amplía cuando las circunstancias del caso lo aconsejen, o cuando la prueba que es anticipada puede conducir a una conciliación o un acuerdo de las partes. Vuelvo al Código del Chaco, porque lo tenemos a nuestro anfitrión de esa provincia. Una cosa que me parece interesante es en cuanto a la prueba pericial extrajudicial. La prueba pericial es la que más demora el proceso, es la prueba que siempre tiene trastorno. Bueno, ahí se permite la prueba pericial
en forma extrajudicial. Eso me parece un gran hallazgo del código. Bueno, voy a ir salteando un poquito porque ya el plazo terminó. Bueno, un artículo que no puedo dejar pasar es el artículo 14, que permite los acuerdos procesales. Las partes pueden acordar el trámite del proceso junto con el juez, evidentemente, porque estos acuerdos tienen que ser razonables, tienen que ser proporcional al conflicto. Es decir, si tenemos en cuenta que la finalidad del proceso es obtener un pronunciamiento en tiempo oportuno y lo más justo posible, bueno, no puede haber acuerdos que conspiren contra estos principios. Pero sí las partes podrán acordar algunas cuestiones acerca del trámite procesal. Por ejemplo, comprometerse ambas partes a traer a los testigos sin necesidad de que haya que citarlos. Eso puede ser, se comprometen ambas partes a traer a los testigos que ofrecen, o también podría, porque en el proceso civil la doble instancia no es obligatoria, se podrían ambas partes a renunciar al derecho de apelación o convenir que también se adopte una forma de notificación más simple que la prevista en la ley. Es decir, todo lo que tienda a agilizar el proceso. Bueno, después también el código trae dos o tres cosas muy interesantes, el proyecto de código, sobre los principios de igualdad y los principios de congruencia. Porque cuando habla de igualdad, dice que el juez tiene el deber de procurar la igualdad real de las partes. La igualdad real. Igualdad real significa no tratar a los desiguales en forma igual, porque si tratamos a los desiguales en forma igual, lo que estamos haciendo es acentuar esa desigualdad, sino la igualdad real, es decir, la protección a las personas vulnerables. Entonces, esa palabrita, cuando dice la igualdad real, me parece muy importante. Y también tiene otra apertura, que es con respecto al principio de congruencia. Dice que como regla, el juez debe respetar el principio de congruencia. Como regla, pero no absolutamente cerrado. Entonces hay muchos casos de jurisprudencia que por razones de tiempo no lo vamos a analizar, pero muy interesante de que el juez se ha apartado del principio de congruencia tan estricto para dictar una sentencia más justa. Bueno, todo esto va a significar un cambio importante de conducta de las partes. Me parece que lo más importante, creo que eso es lo que a lo que se va a referir Ana Clara, cómo reaccionó la gente frente, me refiero al profesional, al juez, frente a este nuevo proceso, que no significa, como yo ya dije, creo que en la charla pasada, no significa reemplazar el papel por una audiencia y ahí se terminó. No, significa un cambio fundamental de conducta. Las partes, hablar de buena fe, decir la verdad, acostumbrarse a acordar, no ocultar pruebas, obrar de manera abierta para facilitar el proceso. Tenemos que ser honestos, porque no estamos acostumbrados a esto, no estamos acostumbrados, nos va a costar acostumbrar. Fíjense, por ejemplo, los acuerdos. El código que nos rige todavía en el orden nacional dice que se puede presentar
la demanda y contestación en forma conjunta. Yo no he visto ningún caso en que se haya presentado en forma conjunta, salvo en esos procesos de divorcio por presentación conjunta que teníamos, que justamente en la primera versión del código se prohibía, es decir, porque se prohibía en los procesos de familia. Entonces, no hay. Después decía que el juez puede en cualquier momento citar a las partes para pedir explicaciones, eso lo dice ahora, y sin embargo, no es frecuente que los jueces citen a las partes a una audiencia más allá de la audiencia que está establecida. Además que tenemos que ser sinceros, y hay provincias, yo estuve en Sáenz Peña justamente, y me explicaban de la imposibilidad que se tenía de que el juez tome todas las audiencias de prueba y la audiencia preliminar. Bueno, va a haber muchos casos donde la audiencia preliminar y la audiencia de prueba se pueden unificar en una sola audiencia. O inclusive casos donde el juez pueda de alguna manera cumplir con una agenda razonable de acuerdo al tipo de proceso, etc., eliminando pruebas superfluas. Bueno, pero todo eso nos va a llevar tiempo. Me parece que vale la pena el cambio, vale la pena intentar que las partes se comporten con lealtad, buena fe, diciendo la verdad, no ocultando pruebas, y que el juez haga todos los esfuerzos posibles por estar en las audiencias y por tratar de dictar la sentencia, como dice siempre, de la forma más justa posible. Bueno, creo que me he excedido un poquito en el tiempo, le pido disculpas, pero quedo sí abierto a cualquier tipo de preguntas para cuando terminemos de escuchar a la doctora Paulet. Por mi parte les agradezco. Doctora Arasi, impecable su relato, su exposición. Y queremos ahora seguir escuchando a la doctora Pauletti, lo que nos tiene para comentar, y luego ver si los colegas que están del otro lado tienen alguna inquietud, como la tengo yo, y que espero tener la oportunidad de evacuarla. Doctora Pauletti, la escuchamos. Bueno, muchas gracias, Leandro. Muchas gracias por esta invitación, por esta oportunidad de compartir con mi querido y admirado Roland Arasi, con quien he tenido oportunidad de compartir otros espacios, además de aprender toda una vida profesional con él, ¿no? Y siempre es un gusto, y uno nunca deja de aprender de lo que él habla y lo que él escribe. Y además una oportunidad de estar con ustedes también, amigos del Chaco, tengo muchos amigos del Chaco, y celebro todas las iniciativas que se están haciendo desde los colegios de abogados, en particular en mi provincia trabajo mucho con el Colegio de Abogados, acabamos de hacer una diplomatura en procesos por audiencias. Es necesario concentrarnos en esta nueva modalidad de trabajo, porque realmente no solamente cambia la calidad de la litigación, la calidad de la justicia, la legitimación de la justicia, sino que nos cambia la vida a los operadores del derecho, porque nos llena de satisfacción poder cumplir un mejor rol cada uno en lo suyo. Es un camino de ida, del cual nadie quiere volver. Entonces, pero tenemos que seguir mejorando, porque realmente en todas las provincias donde ya estamos inmersos, ustedes ya están, y además están con un código pensado para la oralidad, en toda la provincia fue un cambio abrupto, y era un cambio cultural. Incluso, por ejemplo, en mi provincia, en muchas provincias argentinas, el cambio fue sin un cambio de código, y sin embargo salimos adelante, merced a un impulso de la actividad, sobre todo de las cortes provinciales,
que se concentraron en darnos elementos para que podamos poner la oralidad en marcha. Lo que no quiere decir de que no necesitamos seguir capacitándonos y hablando entre nosotros y conversando para hacer la mejor oralidad, una oralidad que sea compatible con la visión del proceso que tenemos en este país, que es acorde también a nuestro compromiso internacional, ¿no?, de cumplir los tratados internacionales de derechos humanos y el tipo de proceso que nos comprometimos a brindar, con la tutela judicial efectiva que eso conlleva. Lo que tiene que ver también con una forma en que los jueces deben comportarse en el proceso y un compromiso que no es solamente solucionar el conflicto, sino que es además dar protección de vida al derecho material. Entonces no es simplemente solucionar el conflicto, sino que tiene que haber una calidad en la solución del conflicto, ¿no?, donde la solución sea justa y acorde a derecho. Por eso tiene muchísima exigencia, no es compatible estrictamente con un proceso netamente adversarial, sino que tenemos que buscar la forma de litigación oral que sea la convencionalmente más satisfactoria. Y en esa búsqueda estamos, de hacer nuestro propio proceso oral, sin copiar, sin traer fórmulas de derecho comparado que no se compadezcan con esa manera constitucional y convencional de ver nuestro proceso, con el cual también resguardamos nuestra responsabilidad. Porque esto tiene mucha importancia. Yo soy jueza, doy capacitación a jueces, trabajo con los jueces de primera instancia que están llevando adelante la oralidad, y este compromiso de los jueces es también salvar la responsabilidad del Estado, porque es una forma de llevar a cabo los procesos teniendo en cuenta esa calidad de tutela que se debe brindar, que, ya reitero, no es compatible con un proceso estrictamente adversarial, por lo menos el estilo clásico, que ahora está en evolución también en el common law, pero el concepto privatístico netamente clásico no es compatible con la noción publicística que nosotros tendríamos que sostener para poder seguir en la senda de buscar la tutela judicial efectiva y brindar sentencias justas, de calidad, pero compatibles también con la tutela del derecho material que esté en disputa. Y cuando hablamos con Roland de cómo encarar la charla, Roland, vi tu charla anterior, has brindado un panorama súper completo de la oralidad. Pensé que lo mejor era hablar de la oralidad en la trinchera, que es a lo que nos estamos dedicando nosotros. Yo, como mencionó Leandro, soy una de las coordinadoras del programa Oralidad Efectiva en mi provincia, pero también he andado por todo el país, en las escuelas judiciales, con las puestas en marcha de la oralidad, y después chequeando y corroborando cómo andaba todo, escribiendo de esta transformación que se está sucediendo, del cual somos protagonistas en los procesos civiles, especialmente, y esto quiero destacarlo, especialmente impulsado por las provincias. Y esto también es una cosa singular, porque siempre hemos estado acostumbrados a ver el progreso desde el ámbito nacional. Y sin embargo, de hecho nos nutrimos y aprendimos con toda la doctrina y la jurisprudencia del ámbito nacional. Y sin embargo, este cambio transformador se está dando desde el interior. Y el interior es el que está mostrando que la oralidad es posible. No solamente es posible, es realizable, sino que es el sendero que hay que seguir. Y ya no la oralidad como idea símbolo, esa idea símbolo que llevaban el autor austríaco que nombraba Roland a fines del siglo XIX, Klein, después Chovenda y todos los autores que proclamaban la oralidad como una forma superadora del debate en el proceso civil, sino como una realidad. Se ha demostrado en este tiempo de puesta en marcha de la oralidad que es una forma superadora de debate y que efectivamente tiene las ventajas que aquellos autores que quisieron llevar adelante la oralidad, pero no pudieron por distintos inconvenientes, porque, como sabemos, el proceso escriturario era muy difícil de desalojar. Sin embargo, en este tiempo, por un montón de factores que se dieron, que algunos voy a mencionar, pudimos demostrar que efectivamente la oralidad tenía las ventajas que estos autores decían que iba a tener. De hecho, hubo muchísimos intentos reformadores en nuestro país también, que fracasaron porque había una máquina de impedir atrás de la escritura, atada a la cultura escrituraria,
que impedían que la oralidad diera sus mejores frutos, que recién ahora, con una conjunción de factores, es una conjunción de estrellas que se dieron para que podamos llevar la oralidad adelante y poder concretar esta transformación de los procesos civiles. ¿Por qué? Porque también estamos viendo que la oralidad y las ventajas de la oralidad son medibles, son verificables, están en el derecho vivo nuestro del interior y también de algunos juzgados de Capital Federal, porque la oralidad no solamente está llevándose a cabo en algunas provincias, sino que también hay algunos juzgados nacionales que, con jueces muy comprometidos, porque convengamos que no es lo mismo llevar la oralidad en las provincias que llevar la oralidad en juzgados nacionales, donde la litigación es muchísimo cuantitativamente más comprometida y exigente. Pero ¿por qué hablamos de la oralidad? Y esto hay que tenerlo siempre presente, porque salimos de un proceso escrito lento, desgastante, burocrático, costoso, como dice Peirano, es como una casa oscura, embrujada, a la cual nos quieren hacer entrar y pagar, una casa a la que nadie quiere entrar, como una casa de hospedaje. De esa casa oscura y con fantasmas salimos, porque las estadísticas, las encuestas decían que la gente no tenía confianza en la justicia, y en esas estadísticas estaba incluida también la justicia civil, por lo lenta, por lo burocrática y por lo costosa. Y nosotros que somos operarios de la justicia no penal, sabíamos que eso era así, que la justicia civil tenía todos esos defectos, y la forma de salir de esos defectos era la oralidad como método de debate, cosa que, como yo le venía diciendo, no es una novedad, solo que no se había podido concretar hasta ahora. Ustedes fíjense que no hace muchos años, el doctor Eduardo Teiza, presidente actual de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, profesor platense, en una ponencia que hizo en un congreso internacional muy importante que hubo en Valencia en el año 2008, hizo un reporte de lo que pasaba en el país, y el título era "El fracaso de la oralidad en nuestro país". Esa era la conclusión que llevaba Teiza de todos los intentos fracasados de incorporar la oralidad sin éxito. ¿Por qué? Por esa resistencia de la cultura excesivamente escrituraria. ¿Qué pasó? Bueno, hubo vientos nuevos, vientos de cambio, una conjunción de factores que hicieron que pudiéramos hacer este cambio. Hubo imperativos convencionales que se hicieron carne en los jueces activistas que decidieron cambiar y vieron que era posible llevar a cabo cambios dentro del proceso y ejercer un rol activo del proceso, de director del proceso, y organizarlo en audiencias, maximizando aquello del código que tenían, aunque no tuvieran tan en clara la división en audiencias. Por ejemplo, provincia de Buenos Aires ni siquiera tiene aún hoy la audiencia preliminar. Y sin embargo, jueces como el doctor Soto de La Plata había hecho un proyecto de oralidad mucho antes que oralidad efectiva, y llevaba sus procesos de conocimiento a través de audiencias, organizando con un protocolo especial, ya les digo, antes del proyecto de oralidad efectiva del Ministerio de Justicia, y poniendo en marcha la celebración de audiencias para que luego de trabada la litis el proceso transcurra en 2 audiencias orales con inmediación. Esto habla de jueces activistas comprometidos con el desarrollo del proceso, con la calidad de la prueba y por ende con la calidad de la sentencia. Sí, otros jueces del país, me acuerdo de Claudia Pirque de Formosa, también en Capital hay otros jueces que también comprobaron esto, Alejandro Verdaguer, Gustavo Caramelo, Cecilia Candus, con el trabajo enorme que tiene un juez nacional a comparación en lo cuantitativo, ¿no?, de los jueces que somos del interior, y sin embargo mostraron que era posible organizar la gestión del organismo para que los procesos de conocimiento, que no son todos los procesos como sabemos, pudieran transcurrir en audiencia sin un código que lo ordenara. Nada más, por supuesto que yo tenía la audiencia preliminar en el ámbito nacional, pero ningún juez la cumplía porque era otro de los fracasos de la oralidad. Y que ellos demostraron que lo que dependía era del compromiso del juez en el cumplimiento de sus deberes. Fíjense que hasta ahora, hasta que apareció este cambio impulsado por jueces diferentes, por jueces comprometidos, fíjense que
que los jueces estaban dispuestos a incurrir en el delito de falsedad ideológica, diciendo en las actas que estaban en las audiencias y no estaban. Hay un fallo que en las clases yo lo menciono, que era del doctor Zaffaroni cuando estaban en el Tribunal Correccional, que tuvo que hacer zafar a un juez con una erudita argumentación, porque era claro que el juez no había estado y que estaba en curso en el delito de falsedad ideológica, y así cuántos cientos de miles. Sin embargo, la justificación que tenían los jueces hasta ahora era que si estaban en las audiencias no podían sacar las sentencias en tiempo, como si fuera una cosa incompatible ambas obligaciones, y eran ambas obligaciones. Lo que pasa es que no le daban el valor y la virtud a la presencialidad en la audiencia, a la inmediación propiamente hablando, y la calidad que eso tenía para elaborar después las audiencias, o por ahí para conciliar. Lo cierto es que esto no pasaba, y empezó a pasar por estos jueces que fueron impulsando el cambio. Pero también a la par de eso, y a la par de las encuestas que mostraban el desencanto, o más bien el fastidio del ciudadano con la justicia, y también la justicia civil, los colegios de abogados también fueron involucrándose en la necesidad de cambio. Y así apareció una política pública judicial encarada por las cortes provinciales, por los colegios de abogados que acompañaron y por el Ministerio de Justicia, a partir de 2016, con el proyecto Oralidad Efectiva dentro del marco del programa Justicia 2020, que confeccionaron un cambio metodológico que pudo llevar a cabo la oralidad en hasta 15 provincias argentinas, y algunas de ellas de modo parcial, pero 15 provincias argentinas de modo completo. Este programa metodológico, en la forma de poner en marcha la oralidad, fue un acompañamiento estratégico fundamental, porque como el fracaso de la oralidad de Oteiza está indicando, no es que no habían habido intentos, no es que en los códigos no estaba la obligación de convocar a la audiencia preliminar, sino que los jueces no iban y no había un interés público y un interés de las cortes de controlar esa presencia en las audiencias, ni siquiera de las partes. Ustedes saben que hay un caso bastante reciente en Capital Federal donde el abogado recusa a la jueza porque el empleado que tomaba la audiencia la saludó con un beso mostrando amistad de trato. Entonces el abogado sutil quería mostrar que la jueza no estaba en la audiencia preliminar, que es obligación de los jueces estar, y si no, no se debería celebrar, y le recusó a la jueza contando ese hecho, que la jueza no estaba y que el empleado lo saludó con gran calidez a una de las partes. Y la Cámara, en vez de criticar a la jueza duramente porque estaba incumpliendo ese deber de estar a la audiencia y que aún así la audiencia se había celebrado con un empleado, dijo que no era procedente la recusación porque en definitiva el trato era con el empleado y no con la jueza. Y nada dijo del incumplimiento del deber de la jueza, porque parece que los jueces también son argentinos al margen de la ley, y a los órganos de revisión parece que eso, a algunos, no les ha importado. Eso ha permitido que estos desvíos ocurran. Ahora que hay una política pública enderezada en que las audiencias se tomen, la cosa anda, porque hay un plan metodológico y las provincias los poderes judiciales provinciales están compenetrados en este proyecto, con objetivos claros de reducir los plazos, de mejorar la calidad de los procesos, mejorar la calidad de la prueba, mejorar la satisfacción ciudadana en el resultado de estos litigios a partir de encuestas fiables. Esto es muy importante, que el ciudadano opine de la calidad de las audiencias, que los abogados también pueden hacer sugerencias de cómo mejorarlo, a través de la acentuación del rol de juez como director del proceso, que hasta ahora venía declinante, ¿no? Había jueces comprometidos, activistas que lo dirigían, pero muchos de ellos, no, el impulso del proceso sí lo tiene el juez tiene el deber de evitar la paralización del proceso, pero también los abogados tienen que hacer lo suyo. Claro, de esa manera nadie se sabía de quién era la responsabilidad y los procesos duraban, ¿cuántos? A ver, si nada más con los que nos condenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en temas no penales, 12 años. ¿Podemos decir
que es una excepción que un proceso civil durara 12 años, o tenemos varios ejemplos y casos conocidos de juicios aún superiores. Por lo pronto, en la estadística que se hizo para implantar o para poner en marcha el proyecto Oralidad Efectiva, el promedio de los procesos de conocimiento de primera instancia era de 3 años y 8 meses. Eso primera instancia. Después, pongámosle segunda instancia, en las provincias, el superior tribunal, y póngale que vaya a la corte, o que no vaya a la corte, ejecutar la sentencia no va. Y bueno, contemos año por año, y realmente eso no era calidad de justicia, y era violación de la garantía del plazo razonable, más allá que el caso llegara o no llegara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo cierto es que este proyecto estaba enderezado en ese objetivo. Después también, y es fundamental en este proyecto, y es decisivo a la hora de que la oralidad se haya podido hacer realidad, es la incorporación de protocolos y reglamentos que cambian prácticas. Eso fue realmente determinante, porque las cortes provinciales pudieron controlar ese cambio de prácticas, ese conducir a nuevas prácticas, a través de reglamentos, algunos minuciosos, como es por ejemplo el de mi provincia. Nosotros construimos con el proyecto de Oralidad Efectiva, pero eso se hizo desde con las coordinadoras y con el trabajo de todos los jueces civiles. En mi provincia, desde el 2018, es obligatorio el proceso por audiencias de la competencia civil, laboral y de familia para todos los jueces. No hay jueces voluntarios, todos los jueces tienen que tomar sus procesos en audiencias videofilmadas. Y el contar con un reglamento que conduzca a las buenas prácticas evita los desvíos, evita la interpretación de que cada código tenga un autor en cada juzgado que diga que el código dice lo que no dice, y así se desvíen de la senda de la oralidad, que es la que iba a conducir a mejorar los tiempos del proceso y a mejorar la calidad de la prueba, que las sentencias sean más satisfactorias. En eso, reitero, los protocolos y los reglamentos resultaron una de las grandes claves. La otra pata del proyecto Oralidad Efectiva, que se llevó a cabo en el interior, era la incorporación de gestión a través de estos reglamentos, pero la vida en el interior de la oficina judicial y en las prácticas de los jueces y abogados, porque los reglamentos estaban destinados a todos los operadores, y la incorporación de la tecnología. Ustedes saben que en España, por ejemplo, que paralelamente también había tenido muchos fracasos en la incorporación de la oralidad, cuando realmente pudo salir adelante fue cuando se incorporó la tecnología y la videofilmación, el año 2000, con la nueva ley de enjuiciamiento civil. Hubo un antes y un después. Eso lo cuenta Vázquez Sotelo, un amigo de Roland, que yo tengo el gusto de conocerlo por los congresos que hemos compartido, y Vázquez Sotelo dice que la filmación es la única clave o razón de por qué los jueces, en España al menos, se atuvieron a estar a las audiencias, porque obligación la tenían desde hace un montón. Lo que pasa es que el control, la transparencia, la evidencia, hizo a que los jueces cumplieran esa manda, más allá que después empezaron a ver las ventajas, porque el cambio de cultura hace a que también los jueces se envuelvan en ese rol, por lo menos uno lo verifica, y ese es uno de los grandes cambios que estamos viendo en el cambio de mentalidad que tienen los operadores del sistema y los jueces en ese involucramiento del juez de la oralidad. Es muy importante también en esto la implementación de técnicas de seguimiento, de control estadístico. Ustedes saben que lo que no se controla se desvía. Es como todo, la justicia es parte de la República. Y la justicia como la República sin controles, bueno, ya sabemos lo que pasa. Entonces, un seguimiento estadístico permite verificar el éxito de la oralidad, pero también dónde hay que hacer ajustes. Entonces, si yo veo, por ejemplo, que los índices de acuerdo son bajos, tengo que ver si lo que está faltando son capacitaciones en destrezas de la conciliación, o también analizar si es un factor económico convergente que la gente no pueda llegar a acuerdos, si es un comportamiento de las aseguradoras que se resisten
a los acuerdos. Lo cierto es que la estadística permite estudiar, también permite dotar de cierta flexibilidad a los organismos, porque la rigurosidad estadística permite ver si la oralidad es posible, ¿no? Si no estamos pidiendo lo que no pueden dar. Jueces, por ejemplo, de familia, que tienen que transcurrir todos sus procesos en oralidad, todos sus procesos en audiencia, a diferencia de un juez civil que tiene sucesiones, que tiene monitorios, etcétera, que no son con audiencia, saben que los jueces de familia es todo por audiencia. Entonces, el riguroso seguimiento estadístico permite hacer ajustes en un sistema judicial que también tiene que ser flexible, como tiene que ser flexible el proceso. Entonces, esto nos permitió, el seguimiento estadístico, verificar que, por ejemplo, que en el 40% de los juicios al cabo del 2016 a fines de 2019 habían terminado los juicios comenzados dentro del proyecto de oralidad en todo el país, el 40% había terminado por conciliación, lo cual es un número alto. Fíjense que muchos jueces que se involucraron en el proyecto de oralidad efectiva, el 45% de los jueces civiles de todo el país, muchos ni siquiera tomaban la audiencia preliminar. Muchos no la tenían prevista, como en provincia de Buenos Aires. Y sin embargo, se logró ese porcentaje alto de acuerdo. Y se buscó porque, como todos sabemos, ya la conciliación no es un modo anormal de terminación del proceso, es el modo preferido e incentivado como el mejor modo de terminación del proceso. Entonces es un éxito que se haya podido alcanzar a través de un manejo de la audiencia, de un manejo y de la técnica para conciliar un número tan alto. Por otro lado, se bajó en el número promedio del país, promedio de los jueces que están insertos en la oralidad, a 1 año y 3 meses en el lapso total de duración de un litigio. En promedio estamos hablando con números que se manejan de todo el país. La satisfacción del usuario en todas las encuestas que se hicieron fue tan alta que no cabe ninguna duda del acierto del cambio. Se ve las partes que se ven sorprendidas de que el juez conozca el caso, que los escuche, que les pregunte del caso, ya eso al justiciable, al ciudadano, le genera satisfacción, pero también al abogado que ve que el juez conoce el caso, que se involucra, que está preocupado por el buen resultado de la audiencia, que hay un seguimiento en la gestión del caso, la gestión de la prueba para que los testigos vengan a la audiencia. Todo eso va generando un clima de satisfacción que se ve en las encuestas cuando ciudadanos y abogados contestan. Las estadísticas muestran esto de lo cuantitativo y de la calidad. Yo siempre menciono un caso que fue el primero que me admiró a mí desde la Cámara, un caso de consumidores que se llama Plazaola con Telecom, que venía de Gualeguay. Era un caso de consumidores, pero que tenía testigos, que tenía prueba en extraña jurisdicción, en Paraná y en Capital Federal, de informes. Tenía pericial, o sea, era por un reclamo de una línea, pero a la vez tenía daños y perjuicios. Y a pesar de eso, en pocos días, menos de 1 año, la Cámara había sacado sentencia confirmando la decisión de primera instancia, y en 1 año y 3 meses ya había fallado el Superior Tribunal confirmando o rechazando el recurso de inaplicabilidad de ley por improcedente. Está bien que no todos los juicios van a transcurrir las 3 instancias, pero muestra un cambio del manejo de los tiempos y es exponencial a la hora de mostrar que un proceso llevado a cabo con prueba compleja como era esa, es posible si el juez tiene las riendas del proceso, de la gestión y de la dirección del proceso y el control en la producción de la prueba. En todo esto, cuando los cambios no habían sido posibles, hasta ahora los códigos no habían producido cambios. Entonces todo esto nos muestra la eficiencia y el fenómeno de lo que son los reglamentos y los protocolos para acompañar el cambio de prácticas. Algo que estaba, yo le voy a decir, no sé si menospreciado es la palabra, pero desde la ciencia procesal no era algo que se tuviera en cuenta. La gestión era como de menor rango a todas las discusiones que tenemos en profundidad en el ámbito procesal de tipo científica. Y incursiona la gestión a través de los protocolos y los reglamentos que cambian prácticas y posibilitan que los códigos se cumplan, nada menos. Fíjense,
tantos años discutiendo a nivel nacional de cómo hacían para que los jueces tomaran la preliminar, y a través de reglamentos y a través de estos incentivos, hacen que los jueces que quieran cumplir, lo pueden cumplir, estos jueces con la camiseta puesta que les mencioné, mostrando que lo cuantitativo no era un impedimento para que la oralidad se pueda llevar adelante. Y las ventajas del juez que dirige el proceso y que gestiona el proceso, que es acompañado de tecnología, son notables. Aumenta la conciliación, se conjugan los principios de inmediación y de concentración con todas las ventajas, que eso ya sabíamos, porque eso ya estaba hablado, ya estaba sobrediagnosticado, se había escrito muchísimo sobre las ventajas de la inmediación. Lo que pasa es que no se cumplía. Que se mejoró la calidad de la prueba, eso es notable, porque no es lo mismo un perito que produce su pericia sin que nadie lo interrogue en una audiencia y que el juez se entere de los defectos de la pericia cuando va a hacer la sentencia. Por ahí saca una medida para mejor proveer, pero por ahí dice que no se probó nada, habiendo podido leer de plano la pericia y haber él interrogado al perito o él pedido aclaraciones que llevaran un mejor nivel de prueba y sacar una sentencia justa y de calidad merced a esa mejora sustancial que tiene la inmediación en el proceso, que es también estar también relacionada con la calidad de la prueba. Acortar notablemente la duración de los litigios, y por esto de mejorar la calidad de la prueba y tener un conocimiento más cercano del caso y del conflicto, la reducción del injusto es notable. Los jueces muestran su satisfacción en la forma en que conocen el caso, y yo creo que no quieren volver atrás ninguno de ellos, porque es tan notable la diferencia entre el juez distante que se enteraba del caso en la sentencia, ahora que lo lleva de primera mano, que hace que ese cambio sea que no hay vuelta atrás. Después de todas estos cambios que estoy mencionando, podemos decir que en el proceso oral no hay lugar para la improvisación. Esto es uno de los grandes cambios que tienen jueces, abogados, oficina y perito, que es una de las grandes claves de la oralidad. En la oralidad no se puede improvisar. Hay que preparar el caso adecuadamente, pensando en las audiencias. El juez tiene que conocer el caso de primera mano, porque es muy posible que tenga, por ejemplo, que ordenar la integración debida a la litis y no después rechazar la demanda o declarar nulidad porque había que citar a un tercero que no se citó. Entonces, ese involucramiento que tienen que tener todos en el proceso, asistir a las audiencias debidamente preparadas. Un abogado, como pasaba antes en la audiencia preliminares en mi provincia, que el abogado pedía el expediente al juez para ver cuál era la prueba que había ofrecido, porque no se acordaba. Eso ya no es posible en la oralidad, porque pasa una vergüenza bárbara delante del cliente y del juez, que está totalmente preparado para depurar la prueba. Entonces, el abogado tiene que construir la demanda y la contestación pensando en la audiencia, y el juez, que va muy preparado, está en condiciones de interpelarlo a ver por qué le ofreció esto y lo otro, para hacer una correcta depuración de la prueba. La oficina también no puede improvisar, porque el seguimiento de la gestión de la prueba, que está incorporada en planillas, por lo menos en mi provincia, hacen al éxito de las audiencias. Entonces, la oficina, hoy involucrada en la oralidad, tiene que ver también con el cumplimiento de los objetivos de cada audiencia. Por lo tanto, no se puede improvisar. Y los peritos tampoco, porque los peritos, desde que aceptan el caso, ya saben que van a estar sometidos a una audiencia, ya se les notifica cuándo es la vista de causa, la tienen que entregar en tiempo oportuno, y van a ser interrogados, se puede ampliar o a pedir aclaraciones durante la audiencia, pueden también tener un debate con los peritos de parte, en el caso que el juez lo habilite. Por lo tanto, todos tienen que ir preparados a las audiencias. Todo esto resignificó el deber veracidad, que habló Roland, y como ya veo que me estoy por exceder del tiempo, lo voy a ir acortando, pero tiene mucho que ver con la oralidad, la veracidad, porque si nosotros con oralidad queremos mejorar la calidad del proceso a través de prueba de calidad y la justicia de la decisión, la justicia, como sabemos, y tanto nos insistió Couture en su momento, no puede estar basada en mentiras. Si al fútbol o a los deportes le pedimos el fair play, cuánto más el proceso tiene que ser guiado por el fair play. Y eso es algo que en la oralidad
ya se cansa, como que se cae de maduro, porque los jueces están al cargo de la audiencia y los abogados no pueden, ya no les da mentir, no les da hacer chicanas delante del juez. El comportamiento es más transparente y colaborativo. La colaboración, así como el deber de veracidad, es lo que transforma el proceso. No se puede llevar adelante un proceso en términos exitosos si no está basado en la colaboración de jueces y abogados, un trabajo colaborativo para cumplir el fin público del proceso. El que no cumple con la colaboración obstruye arribar a la verdad y a la sentencia justa, pero además afecta la calidad, afecta las garantías del debido proceso de la parte contraria, la parte que miente, la parte que mete chicana, la parte que dilata el proceso, complejiza el proceso y obstruye esas garantías y derechos fundamentales que tiene la contraparte. Para esto hay que formar una unidad de trabajo entre jueces y abogados, por eso es tan importante la audiencia, la gestión del caso, los acuerdos procesales que hablaba Roland, y nos tenemos que manejar con un estándar nuevo que habla Santiago Pereira, el uruguayo, el estándar del buen litigante. El estándar del buen litigante para todos los actos, no solamente para las audiencias, para la prueba, el estándar del buen litigante que se desarrolla a cabo de todo el proceso. El principio de previsibilidad es un principio nuevo en los procesos civiles. Antes los abogados que me estarán escuchando, ¿qué le decían a su cliente cuando decían cuándo puede durar un litigio? Y ni idea. O sea, es algo que no se podían comprometer porque realmente podía llevar tiempos impensados. Bueno, el principio de previsibilidad hoy es parte de la oralidad, porque la calendarización del proceso permite tener visible cuánto puede durar un proceso civil. Esto ayuda a manejar los tiempos de los abogados, pero también a calmar la ansiedad del litigante y a crear marcos de certeza y seguridad. O sea que es una de las grandes ventajas. Es otro tema fundamental que el conflicto apareció en escena. Antes el conflicto no importaba, el proceso llevado en términos formales era totalmente despegado de lo que era la realidad del conflicto. En esto de las audiencias, el conflicto apareció en escena. Los jueces, si no la tienen, deberían tener predisposición para escuchar, porque es la manera de arribar al conflicto para poder dar una solución más acabada al problema, además que se ajuste y se resguarde el derecho material, pero para conocer el conflicto y aplicar la adecuación de las formas de la que hablaba Roland, hay que conocerlo, no se puede adecuar lo que no se conoce, porque el principio de proporcionalidad para manejar la adecuación del proceso exige ese conocimiento del conflicto. O sea que el manejo de la audiencia tiene que ser otro, no el de la tónica del interrogatorio, sino la tónica del diálogo. El proceso es un espacio dialógico, a cambio de lo que conocíamos antes, de oponentes, de rivales, de contradictores. El proceso por audiencia tiene que ser un espacio de diálogo. El juez que habla claro, también esta nueva manda de los jueces que hablan claro, comienza por la audiencia. Y los abogados también, por supuesto, porque el excesivo de latinazgo y uso de palabras rebuscadas, si pedimos que los jueces hablen claro, los abogados, por más de que muchas veces uno ve que quedan bien con el cliente manejando términos leguleyos, es algo que se tiene que despejar porque el ciudadano que asiste a la audiencia, que va a legitimar nuestra actuación de jueces y abogados, tienen que entender lo que se habla y a través de un entendimiento de lo que pasó en la audiencia tiene que aceptar luego el resultado del litigio, como una consecuencia natural de lo que pasó en el proceso. Esto hace cambiar la cultura competitiva, que por otro lado, y no tiene que ver con la oralidad, también ha contribuido el expediente digital. El expediente digital ha permitido un nuevo diálogo entre la justicia y los abogados, un diálogo más simple, porque ya los escritos no son tan pesados, el abogado puede presentar escrito a cualquier horario y establece un diálogo con el organismo, pidiendo lo que necesita y el organismo contestando con muchísima más agilidad que lo que hacía antes y en términos más desacralizados. Por todo esto que vengo diciendo, y se me acabó el tiempo, el proceso de conocimiento escrito podemos decir que es inconstitucional.
es inconstitucional en comparación de las ventajas del proceso oral, en relación a todo lo que decimos. Por lo formal, por lo escrito, por los tiempos que se manejan, por violar la garantía del plazo razonable, porque el juez no se compromete con la inmediación a arribar a la calidad de la prueba y de la calidad de la sentencia. Y esto produce una desigualdad de juicio ante el ciudadano, que es muy grave. Porque ¿cómo puede haber jueces que, porque se les canta, entre comillas, un término no académico, no tomen las audiencias, y otro que cumpliendo esforzadamente con el deber que tienen que cumplir, las tomen y aseguren esa calidad de justicia? Debería haber un involucramiento como una política de Estado en que la calidad de juicio en los procesos civiles sea pareja en todo el país y no dependa del compromiso de los jueces que la llevamos adelante. No voy a tener tiempo, me quedará para otra vez, o para ir las preguntas surge, del dictado de sentencia oral en la audiencia, que es algo de lo cual venimos escribiendo con Valentina Ramírez Amable, que es una colega mía, que hemos trabajado mucho los temas de oralidad, que me parece que hay que difundirlo, porque también hace a culminar todos estos objetivos que vengo hablando de transformación de la justicia civil. También quería hablar de la transformación que pasó en pandemia. Simplemente voy a decir que la pandemia y los obstáculos de la pandemia mostraron que la oralidad podía seguir llevándose adelante, y mostraron el poder de adaptación que teníamos para poder llevarla adelante, porque la aceleración de la digitalización contribuyó a la oralidad. La normalización de la videoconferencia permitió que, si bien se demoraron por la parálisis que tuvo temporal la justicia, luego pudieron seguir llevándose adelante los procesos a través de la videoconferencia, que, celebrada totalmente remota o parcialmente remota, se mostró que no había pérdida de calidad en el resultado y los objetivos de la audiencia, incluso ante la posibilidad de llegar a acuerdos y homologarlos sin ningún obstáculo formal para ese tipo. Aparte, con la pandemia se aceleró otros aspectos que nos hubieran llevado antes, como es la incorporación de las plataformas para contestación de oficio, algo que es absolutamente valioso. El sistema DEOX de Nacional, y que tiene su paralelo en la provincia de Buenos Aires con otro sistema parecido, que ojalá las provincias lo podamos incorporar prontamente. Y bueno, así puedo concluir. En cuanto a las lecciones de la oralidad como metodología de trabajo, que es lo que venimos hablando. Que la oralidad no es solo oralidad, sino que es oralidad y mediación, que es algunos principios que ya sabíamos que debían estar asociados, sino que también es más gestión y más tecnología, que es lo que nos permite mostrar las virtudes que sabíamos que la oralidad tenía, pero no la habíamos podido llevar a cabo. Las virtudes son constatables, y esto lo sabemos por todo lo que se ha corroborado estadísticamente, por la encuesta del ciudadano, por los seguimientos que podemos hacer, y esto hace la legitimación de la judicatura, cosa que tanto debería importarnos en este país, y deberíamos acentuarlo. Esto hace jueces comprometidos diferentes. Esto, por lo menos a mí, me da orgullo de los jueces que están involucrados en la oralidad, y veo el esfuerzo con que llevan adelante la oralidad en este contexto, por ejemplo, con un poder de adaptación y manejando recursos para que el proceso no se paralice y poder concretar los actos, ayudando y colaborando a los abogados para que la prueba se produzca y para que puedan no suspender las audiencias a pesar de todos los problemas generados por la pandemia. Por todo eso, y por este contexto que nos puso a prueba, puedo decir algo que hace un tiempo dije en una charla de la FAM, que me parece que es importante marcar, porque hace a la fortaleza que tiene este cambio y este proyecto, que es que la oralidad tiene anticuerpos. Fíjense, se puso a prueba en semejante contexto que parece que ni siquiera cuando había guerras mundiales, ¿no? Ni siquiera en las guerras mundiales se paralizó la justicia de tamaña manera como se nos paralizó en el 2020, y sin embargo la oralidad mostró ese poder de adaptación de los jueces, la readecuación, la inteligencia emocional para levantarse y optimizar los recursos que tenían para seguir adelante con la oralidad. Con esta nueva cultura que estamos construyendo jueces y abogados de modo colaborativo para transformar lo que a nosotros nos compete, la justicia
que vocacionalmente, además de ser nuestro trabajo, es lo que queremos transformar para bien del ciudadano. Así que bueno, esta es mi presentación. Roland, espero que no tengamos muchas cosas que discutir, Roland, porque ustedes saben que cuando hicimos varias charlas, cuando salió el Código Civil y Comercial, parecíamos Pimpinela, ¿te acordás, Roland? Tuvimos varias discusiones. Nos alejamos de las discusiones. La virtualidad nos hizo que no discutiéramos. Eran discusiones para la tribuna, porque la verdad que quedaba bien que discutiéramos. Después íbamos a comer juntos. Muy bien. Bueno, Paula, no sé si hay preguntas. Aquí yo quiero, en primer lugar quiero transmitir algunos de los comentarios de colegas, ¿sí? Es un prestigio poder participar de una conferencia con grandes expositores, dice un colega. Otro colega dice, doctora Ana Clara, es muy bueno que hable del fair play en el proceso. Sigue hablando, doctora Arasi, nunca es aburrido escuchar a los maestros. Un honor escuchar al maestro Arasi y un moderador de Sanfeña. ¿Sí? Buenas tardes a todos, felicitaciones por esta valiosa actividad, gracias por la oportunidad, un gusto de participar. Y ya tengo 3 preguntas, porque sé que nos excedimos un poquito en el tiempo, pero son 3 preguntas muy pertinentes. La primera pregunta genera polémica y nosotros los litigantes la hemos a veces ideado o imaginado. Y viene a cuenta de esto de los acuerdos procesales que hablaba el doctor Arasi entre las partes. Y dice, este colega, tengo una consulta para el final de la charla. ¿Sería procedente conforme la celeridad y economía procesal que, existiendo acuerdo de partes, actor y demandado, el colega dice se suspenda? Para mí es renuncie a la audiencia preliminar, ordenando que directamente se formen los cuadernos de prueba, a los fines que el juzgado no pierda una fecha que podría utilizar para tomar otra audiencia y que el juzgado no pierda tiempo ni tampoco los litigantes dentro del juzgado. Esa es la pregunta. ¿Podemos los partes, actores y demandados, renunciar a la audiencia preliminar y directamente a la apertura de prueba? Yo pensaba en un momento que se podía hacer y después me di cuenta que no. Y aprendí, ¿por qué no? Pero me gustaría escuchar la respuesta de ustedes. Bueno, la pregunta tiene que ver con estos acuerdos procesales. Volvemos otra vez a lo que quise analizar como tema genérico. Es decir, yo creo que tenemos que acostumbrarnos a no englobar todo. No se puede decir se puede o no se puede. Depende de la circunstancia del caso, depende, el juez puede decidir, y las partes también, que las dos audiencias se unifiquen en una sola, que se haga la audiencia preliminar o digamos el contenido de la audiencia preliminar y la audiencia de vista de o de prueba. Yo creo que habrá casos en que es conveniente, es posible, depende de la prueba ofrecida, de la complejidad, pero no podemos, desde mi punto de vista, decir de entrada no. Uno de los aspectos de la flexibilización del proceso es precisamente eso, unificar las dos audiencias, el contenido de las dos audiencias, es decir, tratar de una conciliación, todo lo que está previsto para la audiencia preliminar, y simultáneamente la audiencia de prueba. No creo que pueda haber inconveniente. Por eso digo, lo importante en este nuevo proceso no es el trámite, no es la forma, sino el caso, el contenido del caso.
Mire, si usted me permite, justamente que tiene que ver con el tema conciliación, hay un fallo muy reciente del mes pasado, de octubre, de la Cámara Nacional de Comercio, donde había un defecto en la mediación. Bueno, se hizo la mediación en definitiva, la mediación previa, que en el orden nacional es obligatoria. Bueno, se hizo con una sola de las partes, es decir, el requirente, porque la otra no asistió. Pero después, durante el pleito, se vio que, bueno, había un defecto formal en esta audiencia, porque la parte requerida había manifestado que no estaba de acuerdo con el perito propuesto y utilizó la posibilidad de proponer otro perito, etc. Bueno, en definitiva, la audiencia se tomó con el perito propuesto y no... Bueno, fíjese, usted diría, bueno, entonces hay que volver a la mediación, porque la mediación previa es obligatoria. Ahora, el tribunal pensó, después de ver la demanda, la contestación, las posturas tan recalcitrantes del demandado, venir ahora a decir, dijo, mire, esto ya está, si usted quiere conciliar o quiere mediar, lo vamos a hacer en la audiencia preliminar. Entonces, eso no nos puede llevar a mí me pareció muy bien, porque era una maniobra dilatoria, después de haber contestado la demanda, dando cuenta de que no tenía interés en nada ni que se le parezca a un acuerdo. Venir a decir hay que volver a foja cero para hacer la audiencia media era una maniobra dilatoria. Pero eso no nos debe llevar a la conclusión de que cada vez que hay un vicio por el cual no se pudo realizar la audiencia de mediación, esta resulta innecesaria porque está la audiencia preliminar donde se va a intentar la cosa. No sé si alcanzo a explicar lo que quiero decir. Que no hay reglas rígidas. Ese es el cambio que me parece a mí fundamental. Adaptarlo al caso. Uno de los acuerdos sería ese, unificar, que es el que pregunta el doctor, las dos audiencias en una. Porque la simplicidad de la prueba, porque las circunstancias especiales de este caso, hace conveniente que no se practiquen las dos audiencias, que se puede muy bien hacer los dos actos procesales y el contenido de las dos audiencias en una sola, liberando al juez de tener que tomar esas dos audiencias que como dice la doctora, con el esfuerzo, etcétera, pero hay que ver caso por caso, ¿no? Claro. Si a veces los jueces hay una imposibilidad cuando hay 4 o 5 mil asuntos en trámite. No, insisto en que no podemos dar una regla rígida ni una respuesta terminante. Yo creo que uno de los acuerdos podría ser ese, que se unifique las dos audiencias. No sé qué pensás vos, Ana. Bueno, yo creo que la adaptabilidad del proceso en que sea una o dos audiencias es posible. Ahora, no me parece que podamos decir, es válido que los abogados se pongan de acuerdo en no celebrar la audiencia preliminar, pasando por arriba de las ventajas que tiene la audiencia preliminar para tener la calidad del proceso que se aspira con el proceso oral. En cuanto a que la audiencia preliminar no solamente permite sanear el proceso, en algunos códigos resolver las cuestiones que estaban pendientes de resolver, que la depuración del proceso también es una construcción de escucharse mutuamente, jueces y abogados, y poder ordenar la prueba que sea pertinente,
que sea la prueba pertinente nos hace que la prueba sea de calidad, porque cuando hay inflación probatoria, hace que se desparramen oficios por todos lados que no sean necesarios, hace que todo disminuya en su calidad y que los tiempos también se dilaten con un desgaste jurisdiccional enorme, además de los abogados en producir prueba inútil. Entonces, yo creo que en principio el proceso tiene, el código tiene que tener posibilidad de que el juez, de acuerdo al litigio, opte por un proceso que sea con una sola audiencia o dos. Incluso, por ejemplo, el anteproyecto de Código General del Proceso de Chubut, al estilo de los chilenos laborales y de familia, permite que el juez llame a una preaudiencia, que eso también es posible, en el caso que diga, bueno, por la simplicidad de este proceso, vamos a concentrar los propósitos de la preliminar y de la vista de causa en uno, pero necesito organizarlo, gestionarlo, porque tengo que ordenar la prueba y quiero saber los testigos que van a venir a declarar si son necesarios o no. Entonces, esa preaudiencia, construcción de la vista de causa que va a concentrar, nos permite que sea exitosa. Pero lo que no puede claudicar el juez es de esa gestión del proceso, porque hay abogados que descreen de las virtudes de la audiencia preliminar y que provee a todos lo mismo. Ojo que hay jueces que lo siguen pensando. Entonces, cuando, por ejemplo, fijan los hechos controvertidos, dicen los sostenidos en la demanda y la contestación. Eso habla de una falta de control del proceso, del objetivo, del norte que tiene el litigio, de la prueba que va a ser conducente porque depende de eso. Después le queda gente sin citar en el proceso y se dan cuenta cuando llega la sentencia. Entonces, el cambio cultural pasa por ver esas virtudes. Y cuando le llega al juez un acuerdo de ese tipo, que no sea una imposición, porque el juez de la oralidad tiene esa impronta de juez director del proceso, entonces va a ver si puede concentrar en una, por ejemplo, en una incontestación de demanda. No va a llamar a la audiencia preliminar, seguramente, salvo que le quedara algo en duda para conversar con el actor antes de dictar sentencia. Hay en una usucapión de propietarios desconocidos. Hay distintos supuestos en donde la audiencia preliminar no cumple su objetivo. Pero es importante en este cambio cultural que no aparezca como que con un acuerdo procesal se puede desnaturalizar y desfuncionalizar lo que hace a la virtud de la oralidad, que es que la gestión se lleva a cabo a través del proceso dialógico que transcurre en las audiencias y con el objetivo que tiene la preliminar. No, está perfecto, estamos de acuerdo. Es decir, hay casos muy simples donde no digamos se prescinde de la preliminar, sino que se hace todo el contenido de las dos audiencias en una audiencia. Eso depende del caso. Hay casos donde la prueba ofrecida es mínima. Entonces, no veo inconveniente. Lo que no creo que haya mucha frecuencia en que las partes se pongan de acuerdo en nada. Una vez que porque estos acuerdos también pueden hacerse antes del proceso, antes del conflicto. Así como la cláusula compromisoria para que en caso de que haya un conflicto se van a someter a la decisión de un arbitraje, también pueden convenir ciertas pautas antes del conflicto, siempre y cuando las dos partes estén en igualdad y no haya un aprovechamiento de una parte sobre la parte más débil. Pero yo creo que uno de los ejemplos típicos es de la flexibilidad del proceso, es en ciertos casos tomar las dos audiencias juntas. No digamos, insisto, eliminar la preliminar. No eliminamos nada. No. La tomamos. No. Yo creo, si me permiten, la pregunta la entiendo en el contexto que es probable que la formule el colega en base a sistemáticas frustraciones en el desarrollo de las preliminares, en las cuales no se llega a conciliaciones, entonces
esa frustración genera esta idea de la pérdida de tiempo. Pero escuchándolo al doctor Arasi, comprendo que pueden existir determinados casos concretos en los cuales el mismo juez puede determinar que en esa audiencia preliminar ya se concentra la audiencia de vista de causa, y se me vino un ejemplo a la cabeza. Tomando en cuenta el Código Procesal del Chaco, en un accidente de tránsito, que es un factor de atribución objetivo, la parte actora produce previamente las pruebas periciales para determinar la extensión del daño. Y en la contestación de demanda, el demandado no ofrece prueba para interrumpir el nexo causal. Entonces, imagino no ofreció prueba pericial accidentológica. Solamente tenemos como prueba el expediente penal. Entonces, en ese caso, el juez, con buen criterio, podría citar a las partes a preliminar, tratar de conciliar, ver si la parte demandada hace algún ofrecimiento, los fines conciliatorios. Si no lo hace, teniendo ya rendidas las pruebas que acreditan la extensión del daño, directamente en ese mismo acto iniciar la audiencia de vista de causa. Y ahí ya cerraría el proceso, y si tuviéramos sentencia oral en esa audiencia, ya las partes alegarían y ya estaría el caso resuelto. Esa es la vuelta. Lo importante es el juez que gestiona, en ese caso, Claro. que de acuerdo al conflicto adapta el proceso al conflicto y no al revés. En eso, por eso destaco, si bien no es la ideología es más adversarial, pero hay mucho de gestión que a nosotros nos falta aprender, ¿no? En la gestión del caso. El anteproyecto de Chubut tiene varios artículos dedicados a la gestión del caso y a los acuerdos procesales, que es importante ver, porque uno tiene que ver ejemplificado, redactado, qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Destaco como también una innovación a raíz de la pandemia que muestra las virtudes de esto de única audiencia, dentro del plan de choque que se hizo en España para poder abordar toda la conflictividad que iba a venir después de tanta parálisis. Incorporaron procesos que transcurren en una sola audiencia, los más simples, o sea, determinaron qué tipo de procesos eran pasibles de resolver por lo que antes era el proceso verbal de ellos, los asociaron a ese proceso y los pusieron en única audiencia donde el juez dicta la audiencia en forma oral. Es una novedad porque está en forma expresa que la sentencia debe ser oral. El proyecto que participó Roland, nacional, del que nos ha hablado, tiene el proceso abreviado, también que la sentencia debe ser dictada en forma oral. Y como no pude hablar de la sentencia oral, me gustaría decir, para los que son entusiastas de esta idea, que no necesita estar regulado el Código Procesal, la forma oral de la sentencia, porque es una forma, y por el principio de instrumentalidad de la forma, la que se use tiene que ser la más idónea para resolver de la mejor forma el conflicto y con todos los principios que podemos asociar, ¿no? Entonces, si la mejor manera es, de acuerdo a lo que se necesita, por la urgencia del caso, porque están las partes y van a poder irse con la respuesta, y esto va a ser más claro, si lo puede y está en condiciones de dictarlo en forma oral, nada procesalmente le impide que esa sea la forma, porque en definitiva es forma. Si hace la tutela judicial efectiva, la forma oral tranquilamente lo puede hacer. Bueno, creo que ha quedado más que clara la respuesta de ambos y las posturas de ambos, y además se avanzó en esto de la sentencia oral, que es algo que necesitamos los abogados escuchar a los jueces, porque en las audiencias de vista de causa los abogados nos expresamos oralmente y los jueces tienen el dictado de las sentencias de forma escrita. Veía una providencia de hace unos días de la Cámara de Apelaciones en la que solicitaba la grabación de la audiencia de vista de causa para fallar en el recurso de apelación, pero la sentencia es escrita. Entonces, ahí si la sentencia se hubiera dictado de forma oral en esa misma audiencia, estaría concentrado todo en esa grabación. Pero bueno, tengo varias preguntas, pero sé que el tiempo es tirano, y quiero hacer una pregunta que hizo un colega, que estamos ahí en cierre. ¿Es factible pensar en un proceso por jurado en materia civil, dado que en el Chaco existen algunos proyectos en tal sentido?
Perdón, no comprendí la reformulo. Si es factible, en alguna provincia argentina, o en particular el Chaco, se implemente el juicio por jurado en materia civil y comercial. Si querés, Roland, lo contesto. Yo, bueno, antes, después vos decís, yo lo estuve estudiando el proyecto de Chaco, al que envió el gobernador, pero bueno, por supuesto que es opinable. Y hace un tiempo, hace pocos días participé en una conferencia de CEJA, por ejemplo, que Gustavo Caramelo dio una opinión absolutamente favorable al juicio por jurado en los procesos civiles. Por supuesto lo respeto y además lo dio con una solvencia excelente, pero realmente yo no estoy de acuerdo con el juicio por jurado. Creo que es un instituto ajeno a nuestra cultura, antiguo, medieval, que lo estamos incorporando a destiempo, cuando es un sistema costoso, que en Estados Unidos realmente, que son amantes del sistema de juicio por jurado, le está costando sostenerlo, y nosotros con la escasez de gasto público lo estamos absorbiendo, cuando la incorporación del juicio por jurado en sus orígenes fue por la corrupción de los jueces, y porque no tenían otra forma de salir adelante con ese problema que tenían en el medioevo. Nosotros ahora tenemos jueces profesionales de alta calidad que ingresan por concurso. Hay sistemas de controles a los jueces que tienen un debido comportamiento. Pero además tenemos en lo que es civil, tenemos una sofisticación en lo que es la evolución del derecho. Por ejemplo, yo estuve en un juicio por jurado en Estados Unidos civil, y los jurados decidían si era culpable o inocente en un juicio de accidente de tránsito. A nosotros nos costó tanto tiempo avanzar a la responsabilidad objetiva para que jurados civiles resuelvan con la culpa el asunto. Y además con las implicancias que tiene, porque el pobre demandado era un latino que contaba con todas las de perder en el jurado en Estados Unidos. O sea, nosotros tenemos jueces civiles absolutamente que se han profesionalizado, que han rendido cursos y especializaciones, y vamos a desplazarlos por jurados legos. ¿Cuál es la razón? ¿Es una razón política o es una razón jurídica? Eso es muy importante. Nieva Fenol, un autor español que yo admiro mucho, pone el énfasis en eso. Es un problema de cómo funciona la justicia, es un problema que queremos hacer una participación popular en la justicia, y sinceremos el discurso, porque si el problema es la calidad, bueno, hay muchas cosas para revisar, pero parecen inconsistencias que por un lado los jueces de paz dejen de ser legos, y por otro lado cuestiones complejas en derecho se pongan legos y se eliminen a los profesionales, porque pareciera que de esa manera podemos evitar más gasto público y que todos los jueces sean no profesionales. Si pueden resolver lo más complejo, entonces que resuelvan todo, ¿no? O sea, me parece que la discusión no está sincerada. ¿Por qué necesitamos incorporar juicios legos? Cuando la justicia civil tiene un alto nivel cada vez mayor de especialización y lo acreditan por concurso, para incorporar con decisiones inmotivadas, que ese es el otro problema, inconsistencia que veo, porque las decisiones del jurado son inmotivadas, siendo que tanto el Código Civil pide la motivación de la sentencia y las decisiones, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha mostrado la relación que tiene la motivación de las decisiones con las garantías fundamentales del ciudadano. Y le vamos a incorporar culpable o inocente según el leal saber y entender del jurado, siendo que al juez en asuntos de menor envergadura le pedimos que lo recontramotive, porque si no es arbitrario. O sea, me parece que hay mucho para discutir en este tema. No se pueden simplificar ni asignar carácter de conservador o progresista a quien está de uno u otro lado. Lo que hay que hacer es discutir el tema en serio en un país en que las cosas pareciera que ya no se pueden discutir porque son políticamente incorrectas. Muy bien. No sé si hay algo más. Tengo varias preguntas, pero creo que hemos agotado nuestro tiempo. Llevamos charlando casi 2 horas. Podríamos seguir 2 horas más, pero todos los colegas están muy agradecidos, se expresan de forma muy favorable. Leo un comentario de un colega de Uruzucuatiá, al sur de Corrientes, muy buena exposición del doctor Arasi y excelente también la doctora Pauletti. Entonces,
desde mi lugar agradecerles infinitamente esta oportunidad de escucharnos, ¿sí? De entablar la frasecita esta que dijo la doctora Pauletti. Yo la había leído también en un libro de filosofía del derecho. El derecho es una instancia de diálogo reglado, decía este libro. Entonces, en esta instancia de diálogo que hemos tenido esta tarde y noche, y yo los comprometo para que sigamos charlando, porque en el Chaco tenemos esa tendencia progresista en cuanto a los digestos procesales. Y estamos ávidos de aprender. Y también de poner en evidencia estas cuestiones de que necesitamos más gestión y necesitamos desarrollar más destrezas. No solamente los colegas litigantes, los abogados, sino también los magistrados. Muy bien. Bueno, muchas gracias por mi parte, ha sido un gusto para mí. Gracias, Roland, gracias, Paula, gracias, Leandro, y gracias al público. La verdad que fue un gusto. Ha pasado, como dice el doctor, sí, 2 horas casi. Bueno, no sé si la gente pensará lo mismo, pero para mí bueno, voló el tiempo, ¿no? Pero nos comprometemos me comprometo, y me acompaña Ana mejor, en cualquier oportunidad a volvernos a encontrar, ¿eh? Bueno, gracias. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias. Paula, gracias a vos. Gracias. A Iván, que es el que pobre siempre está al pie del cañón, para que esto pueda llegar a todos los que tienen interés. Gracias a él. Muchas Será gracias hasta a la todos. próxima, entonces. Adiós a todos. Hasta la próxima. Que nos vaya muy bien. Gracias, ¿eh?